El cuento de hoy se llama Gobierno Petro le da la mano al narcotráfico. Fiscal Francisco Barbosa. La historia es la siguiente. La pelea entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, continúa. Parece no tener fin, pero yo sé que va a tener fin. Muchos dicen que este es un choque de trenes, pero no. Este es un choque entre un tren y un Renault 4, más o menos. El fiscal Francisco Barbosa es un tren. Y el presidente de la República es como especie de un Renault 4. El fiscal Francisco Barbosa sabe que este país es una institución grande, que es una empresa grande y como tal debe administrarse. El presidente Gustavo Petro la administra como si fuera un kiosco, como si fuera una chaza de vender cigarros y chicles. El fiscal Francisco Barbosa sabe que hay que darle mano dura a los criminales, a los bandidos. El presidente Gustavo Petro quiere darle subsidios y a los que están presos quiere soltarlos. Esta es una pelea que comenzó hace rato, cuando el presidente Gustavo Petro dijo que él era el jefe del fiscal, que él como jefe de Estado también era jefe del fiscal, y enseguida el fiscal lo paró en seco y le dijo: no señor, tiene que leer muy bien la Constitución para que sepa cuál es su lugar dentro del gobierno y cuál es mi lugar como fiscal general de la nación, como una institución independiente que vela en gran parte por la justicia, por la seguridad, para darle seguridad judicial al pueblo de Colombia. El presidente Petro, cuando se vio sobre las cuerdas porque su ex nuera, Day Vázquez, fue y le contó lo que iba a contar, valga la redundancia, antes de que las declaraciones de Day Vázquez salieran en la revista Semana, Petro mandó una carta a la Fiscalía General pidiéndole al fiscal que investigara a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro, uno por el tema de la captación de dineros ilícitos para la campaña Petro Presidente, y el otro por hacer negociaciones con presos de alto calibre en la cárcel de máxima seguridad de Bogotá. Y el fiscal hizo su trabajo, está investigando, y de hecho llegó a capturar a Nicolás y a la propia denunciante Day Vázquez. Y Nicolás, dentro de su desespero, cuando le escuchó decir a su padre que él no lo había criado, y cuando estaba en el búnker de la fiscalía y pidió que lo fuera a visitar y Petro no lo fue a visitar, dijo que él no se iba a sacrificar por un señor como ese, que prácticamente lo estaba negando, o que lo negó su crianza, y que no le dio la mano cuando él se la pidió. Y dijo: voy a hablar todo lo que sé y voy a colaborar con la justicia, porque yo me voy a poner de parte de la justicia, porque no quiero que mi hijo viva lo que yo viví, lejos de mi padre, porque el papá era un guerrillero que estuvo preso y nunca tuvo un acercamiento fraternal con ese muchacho. Pero luego de que la fiscalía le dio garantías y que lo envió para su residencia en Barranquilla, Petro se le presentó un domingo a las 8:43 de la mañana, y ahí demoraron hablando 2 horas, y resulta que 2 días después ya Nicolás estaba cambiando de abogado y estaba diciendo que se sentía presionado por la fiscalía,
que el fiscal general de la nación lo que quería era que él se fuera en contra de su padre. Y comenzaron como que esa especie de contradicciones, como ha sido este gobierno. Una cadena de contradicciones que parece no tener fin. Y la pelea continúa entre el fiscal general de la nación, un tren de última generación, y un Renault 4, que es el presidente. Un hombre que quiere administrar el país a través de una cuenta de X. Ahora el último lío, porque eso va haciendo lío tras lío entre estos dos personajes. Ya el fiscal está por salir. Petro debe estar contando los días, porque esa es una piedra en el zapato y se le ha parado firme. Ahora el último encuentro es por la derogación de un decreto que fue firmado en el año 2018, en la época del presidente Duque, donde se le daban atribuciones a la policía para incautar todo esto que tenía que ver con la tenencia y la comercialización de drogas y otras sustancias, lo que normalmente llaman la dosis mínima. Y eso, por supuesto, ayudó, porque la policía tenía una herramienta para combatir a estos microtraficantes. Resulta que Petro, que es un hombre adicto al café, él lo ha dicho, lo que no se sabe es qué aditivo tiene ese café. Ahora saca un nuevo decreto que comenzó a regir a partir del 7 de diciembre, donde deroga el decreto de Duque. Los policías quedan desarmados, la fuerza pública queda desarmada, los niños de Colombia quedan desarmados, los parques de Colombia quedan desarmados, y se va a venir una ola de consumo impresionante en el país, porque el señor presidente de la República parece estar del lado de los drogadictos y de los bandidos. Entonces, como el fiscal general dice que el gobierno Petro le da la mano al narcotráfico, otra vez hay ese choque entre el tren y el Volkswagen, no, perdón, el Renault 4. Petro dice que vaya y capture a los narcotraficantes, los que tienen procesos y los cuales él tiene pruebas para capturarlos, que vaya y los capture. Como quien dice, deje a los micro narcotraficantes que hagan de la suya y que se rebusquen en este diciembre. Deje que los jíbaros consuman en cualquier parte su dosis personal y que los niños vean esos espectáculos y que de pronto los niños también se vean tentados a probar la droga, a la autodestrucción. Para colmo, el fiscal también en esa pugna de estas últimas horas trae a colación las declaraciones del ministro de Petro, donde le dice a una periodista del canal Caracol que le explica a su hija el problema que puede traer el consumo de droga, pero que si su hija decide consumir, que le aconseje que lo consuma en casa, que no lo consuma en el parque cerca donde están los otros viciosos. Esa es la clase de ministros que tenemos nosotros. Oye, ahí no hay un ministro que valga la pena. Cuando comenzó el gobierno hubo como que un intento de una serie de ministros que parecían bien escogidos. Hubo sus excepciones, por supuesto, como Irene Vélez, que es la tapa, ya. Esa es la campeona. Pero este ministro le dice a la periodista, dígale a su hija
explíquele a su hija los problemas que tiene el consumo de droga, pero si ella decide que va a consumir, aconséjele también que lo haga en casa, que no lo haga en el parque, cerca de los otros consumidores. El ministro que nos merecemos, porque tenemos un presidente que es más o menos del mismo talante, un hombre que no se sienta en el escritorio a leer, a ejecutar, sino que está todo el día en el celular. Yo quisiera saber cuál es la batería del celular de Petro que no se le agota. Las 24 horas del día, ese señor tiene ese celular cargando y diciendo tonterías en Twitter, perdón, en X, en su cuenta de X. Entonces quiere administrar un país desde una cuenta, desde una red social. Así que esta pelea lastimosamente se va a acabar porque el fiscal está por salir. Pero es una pelea entre un hombre que sabe, como el fiscal, lo que tiene que hacer, cuáles son sus funciones, y un tipo desfasado como Petro, que se levanta a las 9, a las 10 de la mañana, despistado, sin saber, sin acordarse a quién le quedó mal. El gobierno Petro le da la mano al narcotráfico. Esto lo dice el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, un hombre con los pantalones bien puestos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa, aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.